Y vamos a profundizar en la reelección lograda por el actual presidente turco. El placer de volver a recibir aquí en DirecTV al especialista en política turca, Carlos Ortega Sánchez. Carlos, el placer de saludarte. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué lectura, en primer lugar, hay que darle a esta instancia celebrada el día de ayer? Por primera vez, esta instancia histórica, una segunda vuelta, una segunda ronda electoral en Turquía. Bueno, lo primero creo que tenemos que tomar un poco con tiempo y con precaución los resultados. Por supuesto, ha ganado Erdogan y ahora tiene una dura tarea por delante que probablemente se centre en arreglar la economía turca, que está ahora mismo en una situación muy difícil. La inflación está muy alta y la lira está cayendo en picado porque, bueno, el presidente ha tenido unas medidas económicas bastante difíciles, bastante poco ortodoxas que han causado pues, la caída de la lira. Y ahora digamos que la primera tarea del gobierno será ganarse la confianza de los mercados y segundo, enfrentarse a un país tremendamente polarizado, como hemos podido ver en los resultados de las elecciones, ¿no? Que casi pues un 48-51, ¿no? O este 47-51 que había, pues parece que presenta un país polarizado, ¿no? Ahora, Carlos, ¿qué lectura hay que dar a este desafío que se le plantea a Erdogan? Si puede percibirse como tal, más allá de la victoria, ese país prácticamente que partido es de interpretar como una señal para el actual presidente. Sí, desde luego hay un desafío por delante que es que todavía, bueno, Turquía es un país, eso, pues como he dicho, muy dividido y tiene que ganarse la confianza, ¿no? Bueno, ahora ya se ha ganado la confianza de ese 51, ahora tiene que mantenerse en el poder mediante afianzarse con la economía, presentar un gobierno que dé confianza a los mercados y al mismo tiempo enfrentarse a estos grandes problemas que ha tenido Turquía en estos últimos meses, entre ellos el terremoto. Creo que Erdogan lo primero que tiene que hacer estas semanas es poner en marcha todo este plan de reconstrucción de la zona del terremoto, ¿no? Creo que eso va a ser probablemente lo que veamos en los próximos días. ¿Qué continuidad va a tener el nuevo gobierno de Erdogan y qué cambios puede llegar a introducir el mandatario? Yo diría que el primer cambio que vamos a ver va a ser en cuanto a la política económica. Parece que esto es un poco el tema inicial, el principal de estas próximas semanas. La política económica de Erdogan probablemente sea moderada. Lo que quiero decir es que en los últimos años hemos visto esta pues, política poco ortodoxa, muchos giros de guión, etcétera, que han causado pues esta caída de la lira. Creo que vamos a ver un Erdogan muy moderado en los próximos meses. Sí hemos visto un Erdogan que ha polarizado mucho con este discurso, que ha un poco criminalizado a la oposición, acusando de terrorismo, etcétera. Creo que vamos a ver esto también bastante más suave, si bien ya que han acabado las elecciones, pero creo que como las elecciones de locales van a ser en 9 meses, probablemente veamos unos 3 o 4 meses más moderados y luego otros 5 meses que empiece una campaña electoral nueva en los que otra vez vuelva la polarización y probablemente vuelvan estas un poco medidas más extremas. Está claro. Carlos, quiero invitarte a compartir algunos de los saludos que recibió Erdogan por parte de distintos líderes globales para así también poder entender la influencia que tiene el actual mandatario turco en distintos países de la región, porque desde Zelensky hasta distintos presidentes de la región felicitaron a Erdogan, tal el caso del mandatario de Ucrania, que felicitó por ganar las elecciones al presidente turco. Esto lo expresado por Volodymyr Zelensky a través de las redes sociales en las últimas horas. También lo hicieron presidentes de la región, lo hizo Guillermo Lasso, felicitando al pueblo turco por una jornada democrática y pacífica, saludando la voluntad de los ciudadanos de Turquía por la reelección de Erdogan. Luis Alberto Arce, presidente de Bolivia, saludando la voluntad popular y democrática del hermano pueblo de la República de Turquía. Mario Abdo Benítez, las felicitaciones para Erdogan, la victoria electoral para un nuevo mandato, el pueblo turco por esta jornada democrática. Nicolás Maduro, ahora en Brasilia, que también se sumó a estos saludos. Alberto Fernández, el presidente argentino, quien también renovó los saludos a través de las redes sociales, pretendiendo establecer un vínculo más estrecho con Turquía. ¿Qué influencia tiene Erdogan en todos estos líderes que lo han saludado por su reelección en estas últimas horas?
Bueno, es muy interesante ver que justo cuando se proclamó a Erdogan como ganador, ¿quiénes fueron los más rápidos en felicitar? ¿No? Es muy interesante verlo porque entendemos muchas cosas de la geopolítica turca y vemos que los principales o los primeros en felicitar fueron países como Qatar, Ujú. Venezuela, Rusia, Afganistán con los talibanes. Entonces vemos que luego la Unión Europea llegó un poco más tarde. Lo que podemos ver que Erdogan es una persona que está muy cómoda en el equilibrio, como vemos que tanto Zelensky como Putin felicitan a Erdogan, y lo hemos visto, esto es una consecuencia de la política turca, ¿no? Que por un lado envía drones a Ucrania y apoya la independencia de Ucrania o su autonomía, y por otro lado desarrolla, bueno, pues casi ha triplicado las relaciones comerciales con Rusia desde que empezó la guerra. Lo que nos enseña, pues eso, que Turquía tiene una línea muy independiente de hacer política externa y vamos a ver que esta línea va a continuar, es decir, este equilibrio, y al mismo tiempo vamos a ver una política cada vez más transaccional con los países de la Unión Europea, con la OTAN, ¿no? Una política que va a basarse mucho más en lo bilateral, en los intercambios puntuales y menos en la cooperación, que probablemente se profundice con las monarquías árabes del Golfo o con Rusia o incluso con China o Asia Central. Ujú. ¿Qué pasa, por cierto, con el papel que juega Turquía en torno a la OTAN y esas adhesiones aún a la espera de poder convertirse como miembros plenos y esos señalamientos que ha estado recibiendo Erdogan acusado de estar bloqueando precisamente esas afiliaciones? Claramente, como he dicho, la política turca con respecto a la OTAN va a ser una política transaccional, que es lo que hemos visto hasta ahora. Es verdad que había una parte muy importante que era de provocación, porque, bueno, además tiene un claro rédito electoral cuando Turquía, que es un país bastante, la mayoría de los turcos no tienen una buena percepción de los Estados Unidos. Creo que eso ha jugado mucho a favor de Erdogan cuando ha habido estos enfrentamientos en la OTAN. Sin embargo, ahora no tenemos unas elecciones a la vista y por eso considero que Erdogan va a ser mucho más moderado. En ese campo puedo decir que se espera que el acceso de Suecia a la OTAN se produzca pronto, aunque es verdad que también puede prolongarse hasta 2024, pues ya que Erdogan siempre demanda que Suecia extradite a varios acusados de terrorismo por parte del gobierno turco y a cambio, para a cambio dar el voto a favor de la entrada de Suecia a la OTAN. Entonces, yo diría que sí, que Suecia acabará entrando. Lo que no sabemos es si va a haber simplemente una... Turquía va a decir, vale, sí, que entre, que es una forma de demostrar la buena fe de Turquía y de Erdogan en esta nueva etapa, o por el contrario, va a querer algo a cambio, ¿no? Eso puede marcar mucho cómo van a ser los próximos 5 años de gobierno. ¿Qué tipo de oposición se espera tenga ahora en estos próximos 5 años el presidente Erdogan? Bueno, la oposición lo primero que tiene que hacer, como en cualquier jornada postelectoral, es sentarse y pensar cuáles han sido los fallos y los aciertos. Creo que la oposición se va a tomar unos meses para ver estos errores y probablemente plantear las que van a ser unas elecciones decisivas en el próximo año, si no me equivoco, en marzo, que van a ser las elecciones locales. No olvidemos que las grandes ciudades de Turquía, como Estambul, Ankara, Izmir o Adana, están controladas por el gobierno de la oposición. Entonces, esto, bueno, por el partido principal de la oposición, lo que plantea que sean estos feudos sobre los que se construya la próxima campaña electoral que vaya a haber 5 años y que va a ser un poco estos núcleos de resistencia al gobierno de Erdogan. Probablemente la campaña, o sea, la oposición se vaya a organizar en torno a estas elecciones y vaya a verlo como un poco un último bastión. ¿Hay temor respecto a libertades que puedan ser limitadas en los próximos 5 años? Sin duda, hay esos temores, especialmente porque nos encontramos no solo ante un Erdogan que sigue una tendencia, ¿no?, autoritaria que hemos visto en los últimos años, sino también porque vemos un parlamento que está, bueno, al que han accedido bastantes partidos de corte ultra. Hemos visto no solo ultranacionalistas, sino también islamistas, por ejemplo, el Hudapar, que es un partido que tiene relación ideológica con Hezbollah, y también
también Yeni Refah Partisi, que es un partido que aboga por el castigo del adulterio. Y estos partidos han entrado al Parlamento en alianza con Erdogan. Probablemente quieran también transmitir sus demandas al presidente y probablemente haya un efecto de estos partidos en la política de los próximos 5 años. Carlos, gracias por estos minutos y por tu claridad de siempre. Ha sido muy amable.